Estimados hermanos, saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual pretendemos hacer un análisis de la realidad a partir de una perspectiva católica. Bienvenidos. Como ya hicimos en una primera oportunidad, que le dedicamos un video a una figura prominente del pensamiento y de la cultura y de la literatura venezolana, hoy haremos un nuevo acercamiento. En este caso, no será un poeta, aunque si vemos la poesía desde una perspectiva muy amplia, pues sin duda también estamos hablando de un poeta que ha ejercido a través del ensayo su mecanismo de expresión. Me refiero a Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel Campos, un escritor prominente, quizás una de las figuras más representativas del ensayo venezolano de los últimos tiempos, escritor que nació en Trujillo, pero que toda su carrera, todo su desarrollo intelectual lo hizo acá en Maracaibo. Miguel Ángel Campos es uno de los pensadores que más ha desarrollado el tema del petróleo como fenómeno cultural y lo ha desarrollado no solamente en el ensayo que podríamos llamar histórico, sino a través de un análisis de la novela, de la cultura en general. Miguel Ángel Campos se inscribe dentro de esa línea que podríamos resaltar dentro de la ensayística venezolana, una línea en la que también se inscriben nombres como los de Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorri, un poco más recientemente Arturo Uslar Pietri, una línea que de alguna manera pretende desarrollar y explicar nuestro drama de pueblo, el por qué Venezuela es un país de un comenzar constante, pero que no termina por engranar con el progreso, con un progreso serio, formal, con un progreso no solamente exterior, sino un progreso interior. Al aproximarnos a su obra, entramos en una dinámica maravillosa, en una dinámica seductora, porque no solo está la expresión de nuestro drama como pueblo, sino la manera como él lo va desarrollando a través de un lenguaje pulcro, a través de unas ideas sólidas, a través de un discurso que sin lugar a dudas no deja espacio a la duda. De él quiero leer un fragmento de un ensayo. Quizás no sea su obra más representativa, pero sin duda es un ensayo que a mí me causó un impacto particular cuando lo leí hace algunos años. Lo leí junto con mis alumnos, por cierto, los alumnos que en ese entonces con los que compartí en el Colegio Alemán de Maracaibo. Es un ensayo muy particular porque normalmente cuando uno se aproxima a estudios sobre la situación venezolana, normalmente se escribe desde la perspectiva del hombre que ve el problema desde afuera, como si se tratara de una especie de laboratorio. Y él, por supuesto, inmaculado, no se vincula con el problema presentado. Sin embargo, en este ensayo, que ya su nombre es sin duda todo un caso para analizar, desde el título del ensayo me causó una impresión completamente contraria, porque en este caso, este analista, este estudioso, este sociólogo,
se va a meter dentro del problema, forma parte del problema. Este ensayo aparece en su libro La fe de los traidores. Esta es su primera edición, publicado por el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres de la Universidad de los Andes, un libro que muy probablemente puedan encontrar ustedes en el Museo del Libro Venezolano. El ensayo se llama Nosotros, es decir, este estudioso se inserta dentro de la problemática y nos acompaña, y nosotros lo acompañamos a él. Quiero leer unos párrafos cargado de algo que también es propio en la escritura de Miguel Ángel Campos, una ironía formidable, una ironía que denuncia una inteligencia muy particular, porque es una inteligencia que es tejida desde la sensibilidad, no desde la racionalidad fría y dura, ajena, sino una sensibilidad cercana, una sensibilidad que participa de la herida. Y por supuesto, esto le brinda otro color, esto le brinda otros aires en los que uno perfectamente se puede ver perfectamente vinculado. Del ensayo Nosotros, del libro La fe de los traidores. Comedores de arepa llamó Lope de Aguirre a los primeros pobladores que consiguió por los lados de Margarita. Sigue siendo una caracterización que soporte el análisis, objetiva y casi científica. Es un atributo real y hasta noble a los efectos de caracterizar a un pueblo. Es más de fiar que eso de la vocación pacífica. Comedores de arepa que se hacen matar en el pillaje y por las arepas. El hábito atraviesa la colonia sin menoscabo. Viene de los ahumados pilones de los cuicas, se instala con autoridad en la tradición mestiza y merece un intento biográfico de Picón Salas. Tal vez haya demasiada historia de campamentos y proclamas y muy poca de pulperías y cocinas. En una oportunidad, el gobierno venezolano contrató a Emil Ludwig para contar la historia del Libertador. Necesitábamos en realidad a Levi Strauss para que rastreara las determinaciones de la arepa. Suele también arguirse a manera de blasón la vocación no clasista de la sociedad venezolana. Se cuenta por allí en alarde de purificación que no somos racistas y otros cuentos de fraternidad. Se nos eleva a modelo avant-garde frente a los taciturnos peruanos y sus cholos, los mexicanos y su man de usted, los colombianos y la ridícula pedantería de sus doctores y arquitectos. En realidad, es que no tuvimos oportunidad para desarrollar estos procedimientos diferenciadores. El mantuanaje extinguido, los alfabetizados olvidando las letras para salvar la vida. Uslar, en un estudio de 1953, encuentra que la tasa de analfabetismo de la población penal es de 22%, mientras que de la población en edad escolar es de 50%, y concluye que para aquellos presos la escuela obviamente no fue redentora. Los inditos reducidos a los confines de la selva, hoy la que tal vez sea la etnia de mayor vitalidad demográfica de Sudamérica, los guayú, trama su venganza final. Todo es como la anticipada amputación de un miembro del que nunca conoceríamos el valor de su función. Por último, la riqueza que adviene con el petróleo debilita las nociones de jerarquía, aunque fortalece el prestigio del contrato. El fin del caudillismo como modelo, no como práctica, y la paz son así obra directa del petróleo. Todas estas razones constituyen los nada esotéricos estructuradores de una conducta que se intenta mostrar como voluntarista y asociada a míticas virtudes de la gens. La consecuencia más perdurable del igualitarismo no podía estar, obviamente, en el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, ni en la sustentación del sentido de pueblo, ya que se trata de una actitud más que de un valor.
se origina en la reacción de unos grupos contra otros. Esa consecuencia pervive y crece en el debilitamiento del individualismo como conducta capaz de amparar elecciones tan variadas como la libertad, el arte, la soledad, el heroísmo, la disensión, todas ellas fuerzas antidemagógicas. El desplante del soldado que entra a la habitación donde Bolívar y Morillo acuerdan y de espaldas se lava las manos, hace decir a Augusto Mijares, memorador de la escena, que cuando ya no teníamos libertad, teníamos democracia. Y entiéndase aquí libertad como la opción del individuo que se construye a sí mismo y genera lo distintivo frente a los imperativos de un destino personal en un Estado de derecho. El gesto automático, falaz, atraviesa el siglo, se adentra en el otro y nos llega hoy a la patanería del analfabeto que adquiere un título universitario y lo primero que hace es llamar colega al maestro Alejandro Fuenmayor. Habrá que acordar que si hay una identidad, es aquella que viene del inmediatismo, de la cultura de la violencia, del ventajismo, de la destrucción de la solidaridad. ¿Dónde mejor que en el hombre de la calle para identificar ese desgajamiento entre la salvación personal y los saberes comunes? El recelo y la suspicacia son como el jardín florido de donde saltan la ajenidad, la incomunicación, la descortesía agresiva. Es como si las dudosas virtudes del hacer público, reducido ya se sabe, a los negocios del Estado, hubieran prendido en el minado ser ciudadano. El resultado, una variante psicológica, la iniquidad. ¿Dónde y en qué momento se engendró este espanto? Más de un extraviado, más de un culpable ha acudido al expediente del petróleo, al límpido anatema de Narciso Peroso. Cuando oigáis que ya no suenan estos pitos del carrizo, podéis decir que no penan ya los huesos de Narciso. Han sumado a los justificadores de la perversión su excusa. El petróleo nos corrompió. El petróleo sí trajo ese otro bullicio, esa hermandad que ya no es la camaradería recelosa de los campamentos de la independencia. Con él, los venezolanos se vuelven a encontrar ya no para matarse, sino para recibir la extraña compensación por haber puesto la música y los muertos en la fiesta de la libertad. Lo que el venezolano de hoy sea corresponde íntegramente al prototipo de aquel ser fantasmal acosado por los tres males de Mijares, que logra sobrevivir en el tiempo a fuerza de disimulo, educándose en la obediencia a la autoridad de escritorio y consagrado con sumisión de ladino los peores vicios de la cultura patriarcal. En estas breves líneas, Miguel Ángel Campo desmonta aquellas ideas o esas ideas según las cuales nosotros somos un pueblo pacífico, un pueblo que rehúye de fórmulas racistas. No, Venezuela es un país con serios y muy profundos problemas que van mucho más allá del racismo o del clasismo. Y lo podemos ver hoy en su máxima esplendor. Lo podemos ver hoy campeando por la calle y un problema del cual nosotros, cada uno de nosotros, es copartícipe, es compinche, porque somos compinches en el delito. Y hoy, peor que nunca, compinches al amparo de la ley, porque para sorpresa de un país civilizado, en Venezuela se tejen leyes para justificar delitos. Impronunciable, impresentable. De estos temas trata la obra de Miguel Ángel Campos, un ensayista formidable al que invito a leer, acercarse a su obra. En el Museo del Libro Venezolano muy probablemente se encuentren algunos de sus libros, si no todos. Así que los invito a leer y a reflexionarnos, que creo que nos hace falta y mucho. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día,
paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.